Seguimos acompañándote, está Marcelo Ramal, ya le damos la bienvenida, dirigente de política obrera a nivel nacional. Está acompañando obviamente a los candidatos y candidatas también de política obrera. Está Violeta Gil, candidata a gobernadora de esa fuerza política. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias la invitación, Mabel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Marcelo, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo vive estas horas? Porque hay algunos conflictos que están desatados en Salta. Hoy una gran manifestación docente también presente, ¿no? Que muestra por ahí la disconformidad de los trabajadores en muchos aspectos. Sí, por supuesto. Este conflicto docente tiene una enorme importancia porque el reclamo que se está formulando es que la docencia pueda percibir como salario inicial un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Esto es muy importante porque es un reclamo que ha sido abandonado prácticamente por el conjunto de las direcciones sindicales burocráticas, por las centrales obreras, por supuesto, y ha sido reemplazado por mecanismos completamente confusos de ajustes salariales, paritarias en cuotas, que vienen siendo devoradas por la inflación. En un cuadro donde tenemos 7, 8 y tal vez en el futuro próximo 9 o 10% de la inflación, es muy importante que el movimiento obrero establezca su derecho a que el ingreso mensual, cubra las necesidades de tipo material, moral, familiar de una familia trabajadora. Este es el problema que se coloca, ¿no es cierto?, en este reclamo docente, que entiendo además han resuelto ahora, ¿no es cierto?, ir a una huelga indefinida, es decir, tomar una medida clara de conjunto, interrumpir, ¿no es cierto?, en este caso el proceso educativo, con toda razón, hasta que el gobierno reconozca que lo que corresponde para el sostenimiento del sistema educativo y de las necesidades docentes es el salario que cubre la canasta familiar. Bien mirado, es un reclamo en el cual se puede mirar como espejo el conjunto de los trabajadores, ¿no es cierto?, de Salta y de todo el país. Entonces, a la luz de esto, es muy interesante contra la realidad de una docencia que reclama un salario con este panorama electoral donde ¿qué es lo que encontramos? Bueno, un gobernador que se quiere reelegir basado en dos fundamentos completamente negativos, antidemocráticos. Uno es el apoyo, no de la docencia, no de la salud, no de los trabajadores, sino de las corporaciones mineras, agroindustriales, los que quieren que un esquema de negocios subsidiados con el presupuesto público continúe en Salta a costa de la precarización y de la miseria salarial, por ejemplo, de los docentes o de los trabajadores de la salud. En ese cuadro, política obrera, mis compañeros, Violeta Gil como candidata a gobernadora y todos los que integran las listas, han tenido el mérito de ir a esta campaña electoral con la otra agenda, con la agenda del mundo del trabajo, con el planteo del salario que cubra el costo de la canasta familiar, el planteo del derecho al trabajo, del fin de la precarización laboral. Entonces, el voto del domingo es el voto a este futuro inmediato de Salta. ¿A quién vamos a votar? ¿A las mineras? ¿A los precarizadores del trabajo? ¿O a los educadores que hoy están planteando que un salario debe cubrir las necesidades elementales de un trabajador y que al mismo tiempo, por lo tanto, reclaman que el orden de prioridades de toda la sociedad se estructure no desde el capital, no desde los especuladores de la deuda pública, sino que se estructure a partir de los intereses del mundo del trabajo? Ese es el valor del voto a política obrera, un gran pronunciamiento por todos los reclamos que hoy, indudablemente, aquellos que trabajan o que trabajaron y hoy están jubilados, realizan con toda intensidad. No nos tenemos que olvidar, además, que estamos en el contexto de una crisis
nacional gravísima, donde, la inflación corroe los ingresos del trabajo a un ritmo, como decíamos antes, ¿no es cierto?, del 8-9% mensual. Y donde, y esto es todavía más grave, ese esquema de ajuste no le ha dado ninguna salida al gobierno, sino que ahora prepara lo que diríamos un nuevo golpe de mercado, que es el que le exige el FMI, o sea, volver a devaluar la moneda a cambio de adelantarle ingresos que estaban previstos para la segunda mitad del año. Entonces, ¿qué tenemos? Ajuste sobre ajuste, devaluación sobre devaluación, reducción del salario sobre salarios ya suficientemente reducidos. Ahora, ¿vamos a votar a los artífices de reducción del salario o vamos a pronunciarnos a través del voto por defender el salario? Ese es el dilema que está planteado en esta elección salteña, que luego se va a plantear a nivel nacional y que, insisto, le da enorme importancia al voto por política obrera. Violeta, ¿qué expectativas tenés en torno a esto que Marcelo clarifica, ¿no? Que está pasando en la provincia y que obviamente los docentes han decidido, por ejemplo, en este caso, no esperar, como lo han hecho los empleados judiciales, como en su momento también del sector privado, la gente de la empresa Coca-Cola? Bueno, fíjate que la situación de crisis abierta en la provincia de Salta y esta irrupción de la docencia que bien hacía referencia a Marcelo, que hoy además tiene la particularidad, Mabel, que nos ha encontrado en una movilización de características verdaderamente multitudinarias, que se ha terminado de organizar y establecer en menos de una semana, con asambleas que se han llevado adelante en Orán, en Hipólito Yrigoyen, en el sur de la provincia, en Metán, en Rosario de la Frontera, en Tartagal. Nosotros venimos de haber visitado en el día de ayer, junto con Marcelo y con los compañeros de Política Obrera, la ciudad de Orán, Tartagal también, y allí, en el pulso mismo del desarrollo de esta pelea, los docentes están discutiendo cómo llevar adelante todos estos mecanismos de organización, y ellos son una reacción de un sector de la clase obrera en la provincia de Salta, que justamente lo que está poniendo en cuestión es que en un escenario de disloque del proceso económico, el valor del salario no puede seguir siendo el que sacrifique, es decir, el que se siga desplomando. Fíjate vos que los trabajadores de la poco están dispuestos a esperar. Claro, esta mañana volvieron a movilizarse los autoconvocados de la salud, luego de que la semana pasada el gobierno los haya recibido y les haya planteado que recién después del 14 de mayo discutimos y haya establecido allí un acta de acuerdo. Los trabajadores judiciales están con medidas de lucha, están llevando adelante paros de 1 hora por día, inclusive en el día de hoy. Es decir, hay una situación de revulsivo que es muy importante. Vos me preguntabas sobre las expectativas. Bueno, es evidente que hay todo un sector de la clase obrera en la provincia de Salta con esta consigna que es fundamental, que tiene el propósito de quebrar el chantaje del gobierno de las paritarias, siempre a la baja, que es el salario inicial igual al costo de la canasta familiar, que es que se garantice la titularización anual de todos los docentes que hoy en día, por ejemplo, se reciben y quedan en gran cantidad desocupados porque no pueden ingresar al sistema laboral en la provincia de Salta, lo que además significa como contrapartida una inmensa carga laboral sobre los docentes que hoy en día están en actividad. Es decir, este programa representa un interés común. Los trabajadores están diciendo en la calle, con este gobierno que está llevando adelante una pulverización del valor de nuestros salarios y de nuestros ingresos, no podemos continuar. Bueno, esa es la expresión la cual nosotros estamos convocando también el día domingo, porque, como señalaba Marcelo, un voto a política obrera es también un voto a reforzar una oposición política que tiene un contenido determinado, y es un contenido que representa un interés general, el interés de los que vivimos de nuestro trabajo, de los que vivimos de nuestros ingresos, que son las jubilaciones, que son los salarios, incluso la asistencia social, y hoy en día, frente a esta situación de una tendencia a la devaluación, de la cual Sáenz forma parte, porque no se delimita, no se opone a esa política que lleva adelante el gobierno de Sergio Massa, hoy en día la docencia está señalando otro rumbo a seguir.
ese es el planteo, ese es el refuerzo que queremos contribuir el día domingo con un voto a política obrera. Marcelo, esto, yo recién le decía a Violeta si esto genera expectativas en el término local, ¿no? Pero más allá de eso, a nivel nacional, con los resultados también que se dieron en Jujuy, digamos, hay toda como una corriente que ustedes piensan que va a ser de apoyo a los trabajadores entendiendo la situación general. Bueno, yo creo que eso se va a tener que abonar con una acción política. De nuestra parte entendemos que el lugar de una corriente obrera, socialista como la nuestra, es aprovechar las elecciones para colocar en la agenda los enormes problemas que hoy, ¿no es cierto?, tiene la clase trabajadora y contribuir a su organización. Una izquierda que se esté mirando el ombligo o que esté concurriendo a los medios para ver cómo una se ataca a la otra en función de planteos que carecen de todo principio, no contribuye en ese sentido. Bueno, y estamos, desde el punto de vista de lo que ha sido política obrera acá en Salta, digamos, no conformes, porque la palabra conforme está fuera de nuestro vocabulario, siempre somos críticos de nuestro propio trabajo, pero sí, bueno, conscientes de que hemos hecho un esfuerzo muy importante. Y quiero agregar algo porque tiene que ver con un debate que se ha instalado nacionalmente en estas horas sobre el problema de las elecciones provinciales y los regímenes electorales. La provincia de Salta, de a poquito y sin que nadie lo note, ha ido instalando un régimen electoral fraudulento. Está reproduciendo el sistema de lemas, acoples y colectoras de otras provincias. Acá el gobernador tiene listas para todos los gustos. El candidato a intendente que piensa de una manera, otro candidato que más que piensa, que responde a otro interés. Miren, la pantalla electrónica del domingo acá en la provincia de Salta va a ser lo más parecido posible a un videojuego. Cliqueás Sáenz y te aparece un arbolito con 4 o 5 candidatos. Cliqueás a otro de los 4 o 5 candidatos y te aparece otro arbolito. 8, 16. Eso es un régimen electoral completamente falso. El candidato a intendente de política obrera en Mosconi o en Tartagal piensa como nosotros. No hay 2, 3 o 5 que tengo para ofrecer simplemente porque son camarillas de intereses que se pelean entre ellos. Entonces el ciudadano tiene que reflexionar sobre eso también. Por supuesto, por supuesto. Sumamente interesante esto que dice Marcelo, como para que lo piensen. Tienen unos días todavía hasta el domingo para hacerlo. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por compartir con nosotros vos, esta Mabel. tarde. Una invitación. Mañana a las 20 horas vamos a realizar un acto de cierre en Florida y San Martín. Vamos a estar los compañeros de Política Obrera, candidatos, que es mi caso, la compañera Gabriela Jorge, que es candidata a diputada, Julio Quintana, que es candidato a intendente de la ciudad de Salta. Así que desde ya hacer esta invitación extensiva a todos los trabajadores en Salta. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por venir.